Adelante quien nos quiera compartir. Amén, hermano. Bien interesante la introducción que hace el hermano, porque dice, ¿para qué vamos nosotros a ver esto? Como que uno dice, como que esta persona no nos interesa saber, pero sí es importante la posición que tiene esta persona en la Biblia, en el mundo, porque es el príncipe de este mundo. Entonces, en cuanto al título, es la rebelión y la corrupción de Satanás. O sea que él, según lo que se narra, era una persona perfecta, pero se llenó de ego, se llenó ¿cómo se llama? Se corrompió él por su belleza. La vez pasada el hermano Rodríguez de Colombia compartía precisamente esta parte de Satanás. Y él, eh, digamos, la posición que tenía Satanás era su opinión. Porque más adelante dice, yo subiré, yo haré, yo, pues él se llenó de ese orgullo y de esa opinión. Entonces nosotros cuando opinamos hay que tener cuidado porque ¿quién nos puede dirigir, no? Entonces él tenía esa posición, cuando compartió esa palabra, pues lo recalcó mucho. Y más que todo la exposición que él hizo fue sobre la opinión. Y incluso la Biblia está llena de opiniones, pues, y lo menciona el hermano ahí también, la Torre de Babel, Caín, muchos, Saúl, hemos visto, eran sus opiniones. Y todavía entre la vida de la iglesia hay opiniones, pero esta opinión, este yo, este ego, ¿quién lo dirige? Tenemos que darnos cuenta quién lo dirige. Entonces, la, la posición que tuvo Satanás fue esa de querer destronar a Dios, de quitarlo. Pero cuando él vino, se vino con un tercio de los ángeles, cayó. Y estos ángeles venían corrompidos también porque venían con toda esa llena de pensamientos contrarios a Dios. Y son los que gobiernan todavía la tierra. Miremos las guerras. Ahorita hay una gran guerra del otro lado del mundo. ¿Y quién gobierna esa guerra? ¿Qué, qué mueve a esas personas? Su ego, su yo, sus opiniones, para decir que el otro lado está malo y lo atacan y matan gente. ¿Y quién es el que provoca esto? Es el del príncipe de ese mundo. Tenemos que estar bien claros nosotros que el príncipe es. Y por eso es que debemos de orar por estos hermanos que están en Ucrania y en todas esas partes de ese lado del mundo, porque para que ellos sean fortalecidos, igual que nosotros. Pues. Porque debemos de, y la verdad que decía el hermano, ¿para qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué debemos de abordar este asunto con una mente sobria? Dice, la verdad que tiene razón, una mente sobria para entender claramente que gobierna. Y también cuando toca el punto ahí de cuando va en el lago y se levantan un viento fuerte y las olas se encrespan. ¿Qué dicen los apóstoles? Que ya se hunden y él está durmiendo lo despierta. Pero como dice ahí el hermano, él no oró, sino simplemente levantó sus manos y se calmó todo. ¿Por qué? Porque él tiene potestad de dominar a los demonios y a los espíritus caídos. El Señor, por eso, porque iba al otro lado a sacar los demonios esta persona que llegó con él. Y dice, no me atormentes, dice, no, los demonios dicen, no nos atormentes. Y le piden que los eche a la piara. ¿Y la piara dónde se va? Al agua. Y es bien importante saber que hay espíritus caídos, ángeles caídos y demonios. Los demonios incorpóreos viven en el agua y en el agua y en el hombre. Buscan dónde alojarse. Y habla también cuando sacan el espíritu de aquel hombre, aquella persona, dice, andan vagando y quieren regresar, regreso a mi casa, es,
pero no regresa solo, sino regresa con una legión todavía, pues, y regresan más todavía. O sea que lo que dice el hermano al principio es muy significativo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué debemos de empezar? ¿Por qué hemos de abordar este tema? Y la verdad que muy pocas veces se toca así como él lo está llevando, lo está enseñando y lo está eh, canalizando a través de la Biblia, porque tiene muchas citas bíblicas él. Tiene Ezequiel, tiene Isaías, y esos son los principales que hablan de esta persona. Y además habla de los 4 evangelios, que los 4 evangelios también son expuestos. Y también algo que me gustó fue la posición que tuvo el apóstol Pablo, porque él al tener tanta riqueza pudo haberse exaltado. Pero Pablo sabía, porque él siempre fue humilde, él trabajó, él no esperaba nada a los hermanos que le dieran dinero, sino que él trabajó para sustentarse muchas veces. Eso es ser uno demasiado humilde, no estar esperando que le den, sino que él trabajó. Y además le decía, yo soy el más pequeño de todos. O sea que él sabía de que al exaltarse, al creerse tanto, tener su ego muy elevado, estaba actuando a favor de Satanás, recibiendo órdenes del príncipe de las tinieblas. Bien, bien interesante toda esta exposición que hizo el hermano. Debemos de atesorar todo lo que el hermano del ministerio nos ha dado, porque la exaltación personal, el ego exaltado, la opinión que bien que venga con nosotros, hay que considerarlo. Cada quien debemos de considerar en qué situación estamos. Porque yo no puedo juzgar a nadie, porque no tengo por qué juzgar ni cómo, porque cómo estoy yo, pues. O sea que eso nos queda, la tarea es para nosotros mismos. ¿En dónde, como le dijo el Señor, Jehová Dios a Adán y Eva? ¿Dónde están? Pero no era el lugar, sino su corazón, su espíritu, su mente. ¿Qué habían hecho? ¿Dónde están? Ahora, ¿dónde están? Entonces, lo que nosotros debemos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde estamos? Amén. Nos hablaba el hermano al principio de que cuando Dios creó la tierra, era el principio que no creó los humanos, sino que los que creó primero fueron los ángeles. Y el principal era Satanás. Era Satanás y dice que a él le entregó a él le fue dada toda autoridad sobre la tierra. Y por ende le llaman el príncipe de este mundo. Y como Satanás era como por decir así, el rey de los ángeles, él estaba ataviado de todas piedras preciosas y, y todo esto lo llevó a rebelarse contra Dios a causa de toda la autoridad que él tenía, ¿no? Nos hablaba del hermano de que es el orgullo el que hizo que Satanás se rebelara contra Dios y que también se llevó a la tercera parte de los ángeles. Y dice que los ángeles caídos están en el aire y los demonios están en la tierra, en el agua. Y ahora Satanás dice que está buscando como león rugiente a quien devorar. Y bueno, pues yo me imagino que lo hace por medio de su orgullo. Así como me pasó a mí, quería abrir mi corazón con ustedes. Al principio, cuando estaba fuera de los caminos del Señor, yo estaba
en este ámbito de las peleas y todo, y pues como por el ámbito uno, pues tiene que hacer bastante ejercicio para no perder tan fácil en cualquier pelea. Entonces eso era algo normal para nosotros y pues yo pasaba casi que 4 horas diarias haciendo ejercicio. Y pues a causa de esto el cuerpo se fue agarrando una forma bastante buena. Y pues fue aquí donde el enemigo me usó, por decirlo así, y me enorgullecí de mi cuerpo porque estaba bastante cuadrado, con decirle que ya los compañeros no querían pelear conmigo porque daba miedo ya con el cuerpo que tenía. Y fue aquí donde el enemigo me engañó, ¿verdad? Bueno, y pues Satanás me llenó de orgullo y eso fue lo que me hizo alejarme del Señor, ¿verdad? Pero amén, que el Señor está siempre con los brazos abiertos esperándonos, hermano. Amén. Es bien impresionante ver cómo al final de la lectura el hermano dice que todos los hijos de Dios debemos de conocer estos asuntos, ¿verdad? Y debemos de conocer quién es Satanás. Y cuando entré a la reunión, pues ya iban en el espacio donde decía que Satanás tiene el título de príncipe de la tierra y relataba pues incluso cómo eran sus vestiduras, ¿verdad? Que eran de piedras preciosas y también mencionaba que él llevaba la adoración, ¿verdad? De los seres vivientes. Y también menciona el espacio de tiempo que hay en Génesis 1.1 y Génesis 1.2, ¿verdad? Como no se calcula exactamente cuánto tiempo hay, pero se cree que ahí pues fue esta rebelión que tuvo Satanás. Pero algo que me impresionaba en la lectura era que decía que Satanás tenía el sello de la perfección, o sea que a él no le faltaba nada. Y es bien impresionante cómo ver que él contempló tanto su belleza, ¿verdad? Que se enorgulleció y se rebeló. O sea, el orgullo lo llevó a rebelarse. Y habla ahí en los versículos donde decía, entre paréntesis, decía yo, ¿verdad? Entonces, es bien ver toda la historia de Satanás, ¿verdad? Como el origen de él, que él era el primero, ¿verdad? Era el, ¿cómo es que decía? Como el jefe de todos los ángeles. Pero el hermano ahí decía que no, que nosotros podíamos correr incluso este riesgo, ¿verdad? Y que debemos de vestirnos de humildad. Y un ejemplo de humildad, ¿verdad? De humillarse a sí mismo es el Señor Jesús. También había algo que me llamaba la atención, que hablaba de la ambición que tenía Satanás, ¿verdad? De lo que él quería o de lo que él pretendía, porque incluso Satanás, ¿verdad? Estaba cerca del trono de Dios, ¿verdad? Él se paseaba y la posición que él tenía era una posición muy alta. Entonces este orgullo y esta ambición lo llevó a rebelarse, pero también otra intención que tenía Satanás era de derribar la autoridad de Dios y eso también me impresionó mucho. Y más adelante hablaba acerca de la diferencia entre los ángeles y los demonios que compartían los hermanos. Y no había captado bien esto, ¿verdad? Porque los ángeles los ángeles caídos, ¿verdad? Están en la tierra y los demonios pues están en el agua o se mueven sobre la tierra y andan en el agua. Y bien, es como les decía, me gustó mucho, ¿verdad? El hecho de conocer no solo pues del Señor, sino también debemos de conocer acerca de su enemigo y su origen. Amén. Amén, hermanos. Realmente esta es una lección muy importante y pues como, digamos, como seres que viven en este planeta o en esta tierra,
debemos de considerar, conocer lo que Satanás es, lo que era, por supuesto, y cómo es que él se mueve hoy en medio de nosotros. Esta parte del estudio de vida empieza hablando acerca de la separación que hay entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis. Y como les decía la semana pasada, todavía no se han puesto de acuerdo cuánto tiempo hubo de separación en estos dos versículos, ¿verdad? Porque en el primer versículo, pues el Señor crea los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 dice, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Quiere decir que hubo un lapso de tiempo. Y los hermanos a través del ministerio nos alumbran y nos dicen que en este lapso de tiempo pasó algo, que hubo una creación preadamítica, la cual estuvo aquí en la tierra y también nos explican en ese lapso de tiempo cuál era la posición de Satanás. La posición de Satanás es que él tenía un reinado y tenía el sacerdocio. Eran posiciones muy importantes. Prácticamente dice que él se paseaba en medio de las piedras y esto significa que él iba delante de la gloria de Dios. Y algunos estudiosos pues creen de que pues Satanás era alguien muy importante sobre la tierra que llevaba la adoración desde la tierra hacia el cielo, o sea, desde los seres preadamíticos hacia Dios, pero también nos hacen referencia a la importancia que él tenía en cuanto a su reinado. Prácticamente él gobernaba en la tierra, ¿verdad? Él tenía como un reinado sobre la tierra. Entonces, esto lo podemos ver en Mateo cuando Jesús es tentado y él le dice que le puede dar la mitad de los reinos, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que él tenía el control de la tierra. Él era el que había, de alguna manera se le había dado la potestad para gobernar en la tierra. Entonces ahí podemos ver una función del hombre, ¿verdad? Cuál es el deseo del corazón de Dios con respecto al hombre, y es que él quiere que el hombre pues que represente a Dios en la tierra. Y me recordaba a Samuel, ¿verdad? Porque Samuel era alguien que representaba a Dios en su manera de vivir en la tierra. Y prácticamente Dios confiaba tanto en Samuel que pues cuando Samuel caminaba en la tierra era como que Dios estuviera caminando, pero podemos ver acá que Dios desea que a través del hombre Él desea recobrar la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿quién es este personaje? Satanás, ¿verdad? Cuando vemos en Job, él venía de visitar la tierra, de pasear en toda la tierra. Quiere decir que él pues esa era su labor, ¿verdad? Ir por toda la tierra y ver algunas cosas. Pero me llama la atención porque, digamos, era un ser muy bello, de una apariencia perfecta. No solo de apariencia, sino que en todo su ser él era muy perfecto. Por eso es que él fue considerado como el sello de la perfección, ¿verdad? Así se le conoció como el sello de la perfección. O sea, él era alguien que digamos, en todo su aspecto era casi la perfección, pero era la perfección. Entonces, una de las causas por las cuales él se corrompe es que él, pues, se mira a sí mismo, ¿verdad? Y mira a Dios y de alguna manera desprecia a Dios en su corazón y su orgullo lo lleva a rebelarse en contra de Dios. Entonces, podemos ver un principio aquí que es muy gobernante para nosotros, porque nosotros no podemos venir con este orgullo delante de Dios, ¿verdad? No podemos ser orgullosos porque es un principio de Satanás, ¿verdad? El orgullo y la vanidad. También hay otro orgullo aquí que es la belleza. Nosotros a veces no nos gusta sufrir o no nos gusta que nos toquen o nos digan nada o nos digan que nosotros somos imperfectos, porque eso causa en nosotros algo feo, ¿verdad? Entonces, pero es otro principio de Satanás, la belleza, ¿verdad? Con la cual él pues corrompió su corazón. También otro principio que es impresionante acá es cómo es que él contrató a algunos ángeles para que le siguieran. Dice en una versión de Ezequiel, por la multitud de tus contrataciones. Eso quiere decir que él pues sedujo a algunos ángeles a seguirle y los ángeles pues creyeron en que él podía levantarse en contra de Dios. Y una de las cosas también impresionantes en esta parte es que él elevó su corazón de tal manera que él dijo, yo subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. O sea, él tenía un propósito firme y es que él quería equipararse a Dios, quería ser igual a Dios y por supuesto él quería ser mucho más que Dios, ¿verdad? Porque no solamente se iba a quedar ahí, por eso es que hubo una rebelión. Este ser es maligno, pero él es un ser que se disfraza de luz, o sea,
Si nosotros vemos al ser humano, yo me veo a mí mismo y digo, cuántas cosas yo manifiesto de Satanás en mi vida, ¿verdad? El orgullo, la vanidad, la belleza que pretendo tener, ¿verdad? Cuando contrato a través de mis acciones a otras personas o tengo influencias sobre otras personas y inclusive hasta me siguen, mi familia puede ser que me siga, ¿verdad? Entonces, esas son características que digamos que son de Satanás y que él las utiliza, ¿verdad? De una manera para estorbar el propósito de Dios. Otra cosa que también me impresionó mucho fueron los dos tipos de seres que hay. Y es espantoso ver estos dos tipos de seres porque, digamos, los demonios eran personas o seres que vivían acá, que tenían espíritu, pero que se unieron a Satanás. Entonces, en el juicio, pues, ellos llegaron a ser incorpóreos, quiere decir que ya no tenían cuerpo. Entonces, ellos son los demonios. Pero si nos ponemos a pensar en los demonios, esto es espantoso, ¿verdad? Porque son personas que tienen miles de años de estar sobre la tierra, conocen las eras y los tiempos, saben un montón de cosas, pero estos seres padecen de sed, ¿verdad? Ellos les gusta vivir en el mar, es su hábitat, ¿verdad? Y cuando ven a un hombre lleno de pecado, pues habitan en este hombre. Y porque el hombre, pues, en su mayor parte está constituido de agua, ¿verdad? Entonces, esto es bien impresionante porque uno se pone a pensar que un demonio, pues sí anda ahí, hemos escuchado ahora gente endemoniada, pero realmente estos son seres que viven sin ser saciados, ¿verdad? No se sacian, o sea, nada los sacia, ¿verdad? Andan buscando en lugares para quitar su sed. Eso me hace recordar que muchas veces cuando no hemos tocado al Señor, nosotros tenemos sed, ¿verdad? Tenemos sed del mundo, del pecado, y esto puede estar relacionado con los demonios, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado porque hay un hermano que decía que nosotros no podemos tener comunión con los demonios. ¿Qué comunión existe entre la luz y las tinieblas, verdad? No hay ninguna comunión. Entonces, pero hemos llegado a tocar esta parte de estos seres, ¿verdad? Estos seres, yo no sé, ¿verdad? No es como que es un espanto para que da miedo, sino que me refiero a de que ellos conocen las edades, vienen de mucho tiempo atrás, pero ellos no se sacian con nada, ¿verdad? Y están todo el tiempo buscando dónde entrar en un cuerpo porque son incorpóreos. Entonces, hay de aquel hombre, ¿verdad? Que se deja poseer por esos demonios y dice la Biblia que peor de aquel hombre que de alguna manera los echa, los saca fuera, limpia su casa, pero los deja volver a entrar a él porque los demonios van a decir, ya está limpio y entonces van a regresar con más fuerza y van a regresar más de ellos, ¿verdad? Entonces es terrible esta situación, ¿verdad? Luego tenemos el otro tipo de seres que son los ángeles caídos, los que se unieron a Satanás, o sea, la tercera parte de las estrellas, que prácticamente estos seres viven en el aire y pues son seres que conocen pensamientos, ¿verdad? A veces a mí me pasa, o sea, yo les abro mi corazón y de repente estoy tranquilo y un pensamiento viene a mi vida o recuerdo algo y de repente exploto, ¿verdad? Y me exalto y me enojo y es un hecho vergonzoso, ¿verdad? Pero estos ángeles caídos están en los aires, están sobre nuestras cabezas y lo que hacen es que levantan pensamientos en contra de Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos engañados por esos pensamientos y dice, yo creo que, no recuerdo si es en Santiago, no tengo muy bien la escritura, pero dice que luego cuando ellos dan ese pensamiento, pero nosotros damos a luz el pecado. O sea, estos seres son terribles porque ellos están completamente a disposición de Satanás todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es de que la Biblia nos dice que debemos de orar sin cesar, porque estos ángeles caídos están continuamente enviándonos mensajes y por supuesto no crean que son mensajes con respecto a Dios, sino que es totalmente lo opuesto. Son mensajes de pecado, de lujuria, de iniquidad, de maldad, de cómo le hago daño a mi hermano, cómo me enojo contra mi hermano, cómo me enojo contra mi esposa, qué daño le hago a otra persona. O sea, son seres que saben lo que están haciendo y que prácticamente están al servicio de Satanás. Satanás es el rey de ellos y prácticamente ellos son su legado, son los que participan con Satanás en estorbar el propósito de Dios. Entonces, debemos de conocer estos principados y potestades, ¿verdad?
No crean ustedes, como decía el hermano Jorge, aquí hay algo, en la guerra hay algo, no crean que es solo así, o sea, aquí hay cosas de Satanás que están atacando a los hijos de Dios. Hay potestades en el aire, inclusive que están ayudando, pero también la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, ¿verdad? O sea, no debemos de tener temor de estos ángeles caídos porque el Señor nos está protegiendo todo el tiempo, ¿verdad? O sea, hay ángeles que nos protegen si nosotros confiamos en el Señor y vivimos tal vida del Señor, ¿verdad? Pero es impresionante porque Satanás tiene principios y uno de ellos es que Satanás nos engaña, ¿verdad? El poder de Satanás consiste en el engaño que él hace. Recuerden, hermanos, que él no vino a jugar con el hombre, él vino a matar y a destruir al hombre. O sea, él no está jugando con nosotros, él vino a matarnos y a destruirnos. La idea que tiene él es cada día se levanta y dice, yo voy a destruir a Marvin, yo voy a matarlo. O sea, yo quiero eso, ¿verdad? Porque entonces destruyo el propósito de Dios. Entonces, este ser es maligno, pero viene Jesús y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres estorbo. Y este principio quiere decir que Pedro actuó bajo la soberanía de Satanás, bajo la soberanía de los ángeles caídos. Y realmente se hace evidente cuando nosotros participamos de las tinieblas, ¿verdad? Y debemos de venir al Señor. De verdad hay una lucha hoy en día, ¿verdad? Pero hay seres que están colaborando hoy con Satanás. Esta lección del estudio vida en este segundo mensaje es impresionante, hermanos. Debemos de conocer a Satanás. Nos ha tenido engañados, ¿verdad? Nos ha tenido engañados por mucho tiempo y a él le conviene que vivamos engañados totalmente, ¿verdad? Todo el tiempo, porque entonces él logra interrumpir la economía de Dios. El Señor no avanza, ¿verdad? Y entonces el Señor se detiene, ¿verdad? Entonces necesitamos entrar, el Señor. Y una de las cosas que yo he entendido es que cuando no estamos orando todo el tiempo, los pensamientos, las altiveces se levantan en nuestra mente y prácticamente, pues, es algo que está relacionado con el propósito de Dios. Amén. Amén. Lección muy profunda y útil porque nos hace conocer al enemigo de Dios y cómo es que opera y por qué opera así. Entonces vamos a seguir analizando esto. Ya por el tiempo vamos a ir terminando acá. Así que muy buenas noches a todos. El estudio, estamos viendo el mensaje número 2 del estudio de vida de Génesis. Así que por si pueden ir a verlo en internet, ahí está en la página del SM. También lo pueden ir a ver ahí, o pueden escribir y me lo piden y eso los puedo hacer llegar en PDF que estamos usando para la lectura semanal. Así que muy buenas noches a todos, hermano Jorge, Isaí, Noches, hermanos. Buenas noches. Dorita. Feliz noche, hermanos. Buenas noches. Dios, Buenas noches, hermanos. Noches. Noche, adiós. Dorita. Noches, Buenas noches, hermanos. Amén. noches.